Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre. Mi alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrarán nuestros corazones. Por tanto en Él se alegrarán nuestro corazón. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre. Mi alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrarán nuestros corazones. Por tanto en Él se alegrarán nuestro corazón. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Jenny de Cordero. Por la gracia del Señor, me congrego en el Tabernáculo Ebenezer, calle 34, entre 16 y 17, Barquisimeto, Venezuela. Soy oveja del hermano Osvaldo Tona, el reverendo Osvaldo Tona. Por la gracia del Señor, el Señor
nos llamó a mi esposo y a mí en un tiempo cuando teníamos los niños pequeños. Estaban muy pequeños y por su gracia y misericordia logramos instruirlos en la palabra hasta el tiempo de que ellos decidieron caminar con su propia experiencia personal, pues como todo, tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. En ese andar pudimos instruirlos en temor del Señor, pues. Ellos crecen, ya 2 de ellos tienen familia, tengo 2 hembras y un varón en la unión con mi esposo Antonio Cordero, y tengo a mi hijo que está lejos del país. El varón está en otra ciudad, en otro país, está en la ciudad de Chile, específicamente en Santiago. Siempre hemos tenido un acercamiento, no porque está lejos he dejado de comunicarme con él ni hablado con él. Siempre hablo con él y siempre orando por él y siempre contándonos testimonios de lo que Dios hace, pues. A pesar de que ellos andan apartados del Señor, la misericordia del Señor siempre ha sido con ellos. Una experiencia que tuvimos en el año 2023 fue que en el 2022 él compra su vehículo, pero no tiene dónde estacionarlo. Y yo siempre orando y orando por él, porque yo decía, no tiene dónde estacionarlo porque vive en un edificio y todos los puestos estaban copados, él deja el carro afuera. Entonces él dice que lo deja afuera, pero pendiente por el balcón de verlo, donde lo pudiera ver. Bueno, yo nunca le infundé temor, sino que dije, bueno, el Señor lo guarda. Y yo siempre decía, Señor, que sea tu voluntad, tú lo guardas y proteges tu vehículo. Bueno, caso cerrado. El Señor lo guarda, caso cerrado. Eso fue en el 2022. En el 2023 cambia de vehículo, pero él me dice a mi mamá, ya tengo estacionamiento en parqueadero aquí en el edificio. Yo digo, bueno, gloria al Señor. Un día va subiendo por el ascensor y lo llama un amigo, él es Uber. Y ellos se comunican entre ellos para guardarse las espaldas. Si andan en un viaje, para que ellos se comunican por el radar del teléfono donde andan. Pero el amigo lo ve pasar cerca del edificio donde él vive y lo llama. Cuando él va subiendo por el ascensor, lo llama y le dice, te toqué corneta, pero ibas full. Y él le dice, ¿dónde? Hace rato, hacen como 5 o 7 minutos. No, y es que yo iba llegando aquí al apartamento, voy subiendo por el ascensor. No, es que iba full, por eso te estoy llamando, que para qué viaje estabas haciendo. No, estaba solo. Bueno, mi hijo cuando él reacciona, él dice, bueno, eso es cuando mi mamá ora, ella manda ángeles, ella le dice al Señor que mande ángeles para que me guarden. Yo creo que esos son los ángeles, mamá. Él me cuenta el testimonio, él me dice, mamá, yo creo que esos son los ángeles, porque resulta ser que cuando él va a trabajar, él me informa, y yo le digo, bueno, hijo, que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, te defienda y te proteja. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y que el ángel del Señor te libre del mal. Así, esa es la oración y siempre, siempre es la misma. Y el Señor guarda tu salida y tu entrada. Siempre es eso. Entonces, después me dice, mamá, y eso no es nada. Antes de eso, cuando yo no tenía parqueadero, yo dejo el carro afuera y yo estoy en el apartamento y ya me iba a acostar. Y me llama un amigo y me dice, mira, te estoy llamando y nada, te estoy llamando. Me paré enfrente de tu carro y nada, que me pones cuidado. Me estacioné más adelantico, te estoy llamando. ¿Qué pasó, pues? Que estás ahí encerrado y ni me miraste. Y él dice, no, yo estoy aquí arriba, ya me voy a acostar. No, Josué, y hay alguien en tu carro. Entonces él dice, déjame irlo a ver. El muchacho se baja y mi hijo se asoma por el balcón y él le dice que no hay nadie, que se está mirando y no hay nadie. El muchacho se queda asombrado porque él dice que vio a una persona en ese carro cuando él lo estacionaba afuera. Y mi hijo me dice, mamá, ese es otro testimonio que te quería dar, que yo creo que son los ángeles que tú envías, pues, que tú siempre haces esa oración y yo le digo, el Señor envía esos ángeles para guardarte y protegerte.
y estábamos comentando pues que en lo sobrenatural el Señor siempre está a nuestro lado. Y una vez le dije, fue bueno que el Señor sea tu piloto y tu copiloto, hijo, porque él trabaja de noche, su esposa trabaja de día. Entonces, el 29 de enero recibo una llamada yo a las 6:30 de la mañana, aquí, ya eran las 7:30 allá. Yo siempre le escribo a las 5 de la mañana porque yo sé que él está trabajando de madrugada. El 29 de enero de ahorita, del 2024, yo le escribo y le digo, Dios te bendiga, hijo, buen día, ¿cómo estás? Yo en vista de que no tengo respuesta, bueno, yo sigo confiando en el Señor. Recibo la llamada, recibo una videollamada a las 6:30 y veo que es él. Pero el táctil no me agarra para contestar, no sé por qué. Yo estaba en la cocina, camino hacia la sala y yo digo, algo pasó. Yo simplemente dije, algo pasó porque mi hijo me está llamando. Yo pienso en la niña, él tiene una niña de 4 años, yo pienso en la niña, pero a todas estas, el Señor tiene el control siempre de todo. Yo logro contestar y le veo la cara y él está llorando. Y yo simplemente le digo, ¿qué pasó? Y él llora y se agarra la cabeza. ¿Y qué pasó? Gracias al Señor, su suegra está allá. Ella viajó hasta allá y ella está allá. Y ella mira por la cámara como haciéndome señas que ella está con él. ¿Qué pasó? Le vuelvo a decir yo, tuve un accidente. Y yo le digo, ¿estás bien? Porque estaba hablando conmigo, simplemente estaba llorando y vi que tenía como un golpecito en la frente. Tenía rojo la frente. Cuando yo lo miro y le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás vivo? Le digo yo. Y el carro, le digo yo. Y me dice, quedó destrozado. Yo digo, gracias a Dios. Porque el Señor te sacó de ese vehículo, te ibas a morir, le dije. Estás hablando conmigo, estás vivo. Bueno, él estaba desesperado, pero había una paz en mí, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo misma no la entendía. Pues había una paz en mí, porque siempre he sido una madre sobreprotectora. Ellos no llegaban a la hora al liceo y les decía, llámenme. Yo empezaba a repicar ese teléfono que tenía 20 llamadas perdidas. Y siempre llamándolos, o avísenme cuando lleguen al liceo, o avísenme cuando lleguen a la casa, si yo no estaba en la casa, por favor, ¿dónde están? Entonces siempre era como que, ¿dónde están? Avísenme en dónde están y con quién están. Y siempre fui tan sobreprotectora que yo sabía el nombre de todos sus amigos, dónde vivían y todo, y los teléfonos de ellos. Porque siempre fui así. Y incluso con todos, con los tres. Cuando él me está hablando, lo único que le dije fue, ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? Te pregunto por el carro, no por lo material, sino porque yo quería saber cómo quedó el carro. Porque no fue un simple accidente. El carro quedó destrozado. Para la gloria del Señor, allá los Uber se comunican entre sí, son muy unidos. Y pasó a los 10 minutos que hubo el accidente, llegó de una vez una ambulancia y estaba con los paramédicos, los paramédicos los estaban atendiendo. Cuando ellos lo están atendiendo, pasa un amigo de él y ve el carro volcado, y ve el carro destrozado. Allá las carreteras, hay unas carreteras donde hay que correr mucho. El amigo de mi hijo, él iba, no sé a cuánta velocidad iba, y él lo que dijo fue Josué. Cuando él escucha que un carro pasa y grita Josué, mi hijo se para y bueno, ese es Salomón, un amigo del que está allá, que conoció él allá. Y él logra estacionarse muy lejos porque logró frenar muy lejos y se vino corriendo y mi hijo le dice, estoy bien, estoy vivo. O sea que era para que mi hijo no estuviera hablando conmigo. Les cuento esto porque a finales del año 2023, para comenzar el año 2024, yo tenía una oración en mi corazón y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice tu palabra. Yo quiero tener esa paz, no preocuparme por nada, tener la firme certeza y seguridad de que tú estás con nosotros y en nosotros, porque esa manifestación tiene que estar en nosotros ya, porque eso era como que era para ayer, porque estamos en un tiempo muy avanzado. Y yo quería tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. Y en estos días me estaba recordando que yo duré 1 hora hablando con mi hijo cuando pasó el accidente.
Y yo duré 1 hora y paré a mi esposo y le dije que hablara con él. Y yo hablaba con él y no era yo, era una Jenny nueva, porque yo me hubiese desesperado, me hubiese puesto a llorar, hubiese dicho quiero irme para allá, quiero atenderte, porque las que somos madres sabemos cómo duele un hijo. Y yo la otra Jenny hubiese dicho yo me quiero ir, yo quiero buscar el pasaje, quiero estar con mi hijo tuvo un accidente, yo estaba calmada, así como estoy hablando por acá. Mi hija estaba arreglándose para irse para el trabajo y mi hija me cuenta, después que todo pasa, mi mamá estaba tan tranquila que yo empecé a temblar, mi cuerpo empezó a temblar, mi mamá estaba tan tranquila que yo no reconocía a mi mamá. Las amigas de mi hija le preguntan, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo estaba tu mamá? Y él dijo, no, mi mamá estaba tan tranquila que yo no la conocía. Mi mamá estaba hablando por teléfono normal con él. Le decía, ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? A mi hijo le dije fue que el Señor en su manifestación dijo que iba a lidiar con nuestros hijos y con nuestra familia de una manera muy diferente. Y yo le dije fue, recuerda que el Señor dijo que iba a lidiar con nuestra familia y nuestros seres amados de una manera muy, muy diferente. Y no me voy a meter en eso. Yo sé que el Señor está en este negocio. Por eso estás vivo, por eso estás aquí. Y le doy gracias al Señor. Y aprovecho ahorita para glorificarlo, porque el carro no se pudo recuperar. Él dijo que eso no lo iba a recuperar porque eso quedó inservible. Mi hijo dice que él salió del carro. Mi hijo no tenía ni una pierna rota, no tenía ni un brazo roto. El amigo de él dice, es que no tienes nada, un simple golpe en la frente y no fue al médico de una vez, sino que yo duré 1 hora hablando con él, porque él estaba reconociendo que había sido culpa de él y que Dios le había dado una oportunidad nueva de vida, que él me dijo, Dios me dio una oportunidad nueva para vivir, mamá, y yo sé y le reconozco y le pido perdón al Señor, les pido perdón a ustedes y a mi hija y a mi esposa. Él reconoció inmediatamente que fue el Señor que lo sacó de ese carro. Yo sé que fue un ángel que lo sacó de ese vehículo, porque el carro quedó volcado y él dice que él salió del carro, él dice que él salió caminando del carro. Y cuando ven el carro, los compañeros les dicen que eso era para que hubiese quedado mínimo en un hospital con el cuerpo roto. Y entonces glorificó al Señor, porque ese ángel que acampa a nuestro alrededor, nos defiende y nos protege, está presente hoy en medio de nosotros y tenemos que verlo, hermanos y hermanas. Toda la persona que llegue este testimonio, que le esté sirviendo al Señor, o que no le esté sirviendo al Señor, tenemos un Dios vivo que está presente y está llamando nuestra atención de una u otra manera para que lo glorifiquemos, para que le demos gloria y honra, alabanza a Él, para que vivamos para Él. Hermano que estás descarriado o hermano que todavía estás en tinieblas, hay una luz divina y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz, cuando yo se la pedí el otro año al Señor, esa paz vino a mí el 29 de enero. Cuando mi hijo estaba entre la vida y la muerte, yo estaba así como estoy hablando con ustedes. Ese es mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que me compró con su sangre, está presente hoy. Dios les bendiga y gracias por escucharme. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 8. Dios les bendiga, es un placer saludarles nuevamente, reciban este saludo en el nombre del Señor Jesucristo, confiando y esperando en el Señor, que el Señor sea el que nos dé la palabra para hoy, que el Señor sea el que nos guíe, porque Él lo prometió, Él dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad, y esa guianza es perfecta. Es una guianza perfecta porque Dios es perfecto. Dios no nos va a guiar fuera de la palabra, no. Él siempre nos va a guiar a la palabra. Siempre las instrucciones que nosotros escuchemos del Señor
van a ser de acuerdo a la palabra. Nunca va a contradecir una porción de la palabra. Si concuerda con algo de la palabra, pero contradice contra otra cosa, entonces ese no es Dios. Eso no viene de parte de Dios. Pero si concuerda lo que nosotros oigamos, esa orden del Señor concuerda con toda la palabra, entonces es el Señor. Es el Señor y el Señor respalda eso. El Señor da testimonio de eso. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a haber frutos, va a haber beneficio. El pueblo va a recibir lo que está esperando. Los hijos de Dios que están escuchando en esta hora van a recibir aquello que han anhelado, aquello que están esperando de parte del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros estemos seguros, estemos felices, contentos todo el tiempo. Así vengan problemas, porque todo el tiempo van a haber problemas. Nunca dejan de estar los problemas, las necesidades, las enfermedades, todas esas cosas azotan y acosan aún hasta los hijos de Dios. Y yo creo que con más fuerza a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, hay una diferencia en esto, que los hijos de Dios siempre están confiando. Están confiando en que el Señor es su ayudador, en que el Señor es su sanador, en que el Señor es su proveedor. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. No tenemos nada de para nosotros decir, Dios me dejó. No, nada de eso. Dios siempre está presente. Lo que pasa es que Él permite situaciones, permite cosas en nuestra vida, que ocurran cosas en nuestras vidas para Él engrandecerse, para Él hacerse presente, para Él manifestarse y que nosotros le demos la gloria a Él, le demos la honra a Él, que nosotros confiemos más en Él, que nuestra fe aumente, que nuestra fe se fortalezca, porque no es que tenemos que tener una fe del tamaño de un edificio, no. El Señor dijo que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña que hay en el mundo, que si tuviéramos la fe de ese tamaño, le diríamos a un monte, quítate y échate en el mar, ese monte lo haría. Pero allí es donde quiere llevarnos Dios. No es que nosotros vamos a estar hablando por nuestra cuenta palabras, no. Estamos esperando la guianza del Señor cada día, esperando la orden y prestando atención, como dijo el Señor, para agradar a Dios. Para que cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, entonces Dios se agrade de eso. Que Dios se agrade viendo a sus hijos manifestar el poder de Dios. El poder del Señor siendo manifestado hoy en día. Mucha gente piensa que eso es imposible, que eso no se puede. Sí se puede. El Señor lo prometió. La Biblia para eso está escrita. Hay muchas promesas allí, pero hay también profecías que ya se cumplieron. Profecías que se están cumpliendo hoy en día y profecías que se van a cumplir, que no se han cumplido, pero están a punto de cumplirse. En eso es que estamos esperando. Allí es donde Dios quiere llevarnos a esas profecías, a esas promesas que falta por cumplirse y a las que se están cumpliendo hoy en día. Las que se cumplieron, gloria a Dios por eso. Las que eso estimula la fe. Podemos nosotros recibir un empujoncito con esas estimulaciones de fe. Pero más importante es lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos llamados a verlo y estamos llamados a aceptar eso. Entonces, que vienen cosas, no importa, no se preocupe por eso. Ocúpese. Como dice la Biblia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vienen problemas, vienen luchas y cosas, dificultades, pero Dios tiene el control de todo. No piense que es que Dios perdió el control. Mucha gente dice, vamos a orar para que Dios tome el control. No, ya Dios tiene el control. Dios nunca ha perdido el control. Siempre Él está controlando todo. Lo que pasa es que, como les dije,
El enemigo nos acusa y nos señala y Dios le permite que vaya, porque es para nuestra propia, vamos a decirlo, nuestro propio crecimiento, nuestro propio beneficio. Para eso Dios lo permite, para que nuestra fe aumente, para que sea fortalecida nuestra paciencia, para esperar en Dios. Sigue los síntomas, no se preocupe, Dios está obrando. Ore, dele la gloria a Dios por eso. Dígale gracias, Señor, porque ya yo sé que lo hiciste. Ya usted puso eso en las manos de Dios. Ahora ese problema, esa lucha, esa enfermedad, lo que sea, esa necesidad, eso está en las manos del Señor. Ya eso es problema de Él. Ya ese problema no es suyo, ahora es problema de Dios. Y Dios es todopoderoso. A Dios no hay nada que se le resista. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todas las cosas son posibles para Dios. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra y nosotros estamos creyendo eso hoy más que nunca. Todos los días estamos agradecidos al Señor por eso, porque Él nos va mostrando el camino por donde debemos andar. Es un camino difícil, es un camino angosto, lleno de pruebas y cosas, pero Dios nos da la victoria. Vamos agarrados de la mano del Señor y Dios nos ayuda. Si nos tropezamos, Dios nos sostiene. Si caemos, Dios nos levanta. Entonces, ¿para qué preocupaciones? ¿Para qué duda? Porque la duda no le agrada a Dios. La duda es incredulidad. ¿Para qué va a andar usted temeroso? Hoy en día, la iglesia, vamos a llamarlo así, la humanidad completa está en temor. Ven algo que sucede, un terremoto, una inundación, una hambruna por allá, o por allá un frío y por aquí calor, distintas cosas que ocurren y la gente andan preocupados por eso. No, el Señor dijo que todo eso iba a acontecer, pero el Señor dijo, aún no es el fin. Quiere decir que cuando todas esas cosas ocurren, aún no es el fin, pero que dijo el Señor, y será predicado el de la Biblia, este evangelio del reino, por testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y eso es lo que se está cumpliendo en este momento. Eso es lo que se está cumpliendo en este día. Eso es lo que está en ejercicio, vamos a llamarlo así, se está llevando a cabo hoy en día. Solamente que la gente no está vigilando, solamente que la gente, por causa del temor, no están viendo las maravillas de Dios cumpliéndose en los hijos de Dios. Dios manifestándose por medio de sus hijos, y algunos no lo ven, otros dicen eso no es así, otros dicen yo no creo eso, y otros dicen a mí no me enseñaron así, pero a Dios no le importa cómo fuimos nosotros enseñados o cómo nosotros pensamos las cosas o cómo las vemos. Dios lo hace y ya. Dios no da cuenta de sus razones, dice la palabra del Señor. Quiere decir que Dios no le va a pedir permiso a nadie para hacer algo. No. Dios es soberano y Dios lo hace y ya. Ya Él tiene todo planeado, ya Él tiene todo preparado. Y los hijos de Dios han recibido la revelación de eso y ya saben, o ya sabemos, yo también me incluyo allí, ya sabemos para qué estamos en este tiempo acá. Para manifestar a los hijos de Dios. En lo que en este tiempo se padece, dice la palabra, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros, dice la palabra, ha de ser manifestada. Pero podemos decir nosotros que en nosotros se está manifestando. ¿Por qué? Porque ya está ocurriendo. No mire al pasado ni al futuro, no, mire el presente. El futuro, bueno, vamos a esperar que la palabra se cumpla, que lo que falta por cumplirse de las profecías se cumplan, pero es más importante el presente, lo que se está cumpliendo hoy, no lo que se cumplió ya. Como les dije hace unos momentos, eso está bien, nada en contra de eso, es glorioso, fue maravilloso, pero más importante es
lo que está ocurriendo hoy en día. Abra los ojos, vea, y si no está viendo a Jesucristo manifestado, como Él lo prometió, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Quiere decir que Él no se quedó allá con el Padre. No, Él regresó en la forma del Espíritu Santo y hoy en día está cumpliendo su palabra porque estamos en los tiempos de su aparición. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar. Vamos a darle seguimiento al tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 10, vamos a leer los primeros 6 versículos. Y bueno, que Dios nos permita leer lo demás. Y tenemos otras escrituras acá que Dios nos ha dado para, si Dios lo permite así, bueno, las leeremos. Y si Dios nos da otra cosa, bueno, estamos sujetos a lo que Él nos dé. Nosotros no traemos un patrón, una cosa para seguirla así, algo como una cosa para puro solamente leer y ya. No, estamos sujetos a lo que nos guíe el Espíritu Santo. Si Él nos da esta escritura, como ha ocurrido y como le ha ocurrido a mis hermanos que predican, gloria a Dios por eso. Es Dios en el negocio, es Dios en el asunto. Vamos a leer, les dije, Juan capítulo 10, los primeros 6 versículos, dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Vamos a leer hasta allí. Vamos a hacer una oración. Le invitamos a usted que nos respalde en esta oración, que allí en el lugar donde usted está, entre también en el espíritu de esta oración, en el espíritu de la palabra, abra su corazón y oremos. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por estas palabras de consuelo, Señor. Esta palabra de exhortación que nos has dado en el día de hoy, Señor. Esta lectura, Señor, de tu palabra que nos lleva, Señor, a ti, Señor. Que ese es el propósito tuyo, Señor. Llevarnos a ti, Señor, a tu presencia, a tus pies, Señor. Que tu Espíritu, Señor, entre en nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, para que los amigos y hermanos que están oyendo este servicio, Señor, ellos puedan también entrar, Padre Santo, puedan entrar en tu presencia, puedan sentirte, Señor, en sus corazones, puedan sentir tu guianza, Señor, como tú lo has hecho antes, Señor, y lo estás haciendo ahora, Padre, y siempre lo seguirás haciendo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, pongo en tus manos, Señor, a estas personas que están oyendo, Señor, sean cristianos o no sean cristianos, Señor. Padre Santo, que ellos sientan, Señor, que ellos puedan testificar de que tú estás presente, Señor, de que tú le has dado la respuesta a su oración, a su petición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay algún necesitado, súplele, Señor. Si hay alguno que tiene problemas, que ellos puedan ver, Señor, la solución a tu problema. Si tienen algo que hacer, revélalo, Señor, en sus corazones para que ellos hagan tu voluntad, Señor. Y siempre tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el tema. El tema que venimos siguiendo. Este es el tiempo. Este es el tiempo y hoy vamos a hablar de la puerta.
Una puerta en lo natural vamos a decirlo, un objeto que está, vamos a decirlo, obstaculizando el paso. Una puerta obstaculiza el paso hacia alguna parte. Esa es la función de una puerta, cerrar el paso. Pero en este caso, esa puerta es el Señor Jesucristo, y esa puerta que es el Señor no nos obstaculiza el paso, no, nos da acceso, porque también para eso es usada la puerta. Habrá personas que no pueden abrir esa puerta, que no tengan la llave, que no tengan fuerza para accionar la cerradura, no pueden abrir, pero aquellos a los cuales Dios le ha dado las instrucciones, cómo hacer para entrar, para tener acceso a ese lugar. Ese es un lugar misterioso para muchas personas. Hay un misterio allí detrás de esa puerta. Mucha gente se imagina cosas que habrá ahí. Por ejemplo, usted va a un sitio donde hay una puerta y usted nunca ha entrado allí, usted no se puede imaginar qué puede haber en ese lugar donde está esa puerta, detrás de esa puerta. Pero a ciencia cierta usted no sabe, a menos que alguien que haya estado allá adentro le cuente sobre qué hay allá adentro. Pero hasta que eso sería que le contaron a usted, que le enseñaron eso. Pero hasta que usted no tenga su propia experiencia, que pueda ver qué hay detrás de esa puerta, que usted pueda ver con sus propios ojos, que usted pueda experimentar lo que hay allí, usted no va a entender nada de eso. Pero Dios nos ha dado en este tiempo algo que Él llama la revelación. Y esa revelación es dándonos a conocer lo maravilloso, el tesoro que hay detrás de esa puerta, la herencia, porque es nuestra herencia, es algo que Dios tiene reservado para sus hijos, para su esposa. Algunos le llaman la esposa, otros le dicen la novia. Es el pueblo de Dios, es la iglesia del Dios viviente, es la iglesia escogida de entre todo el mundo, ese remanente que escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hoy Dios tiene también un grupito, y ese grupito está regado por ahí, no sabemos dónde está. Es por eso que Dios está hablándole a cada grupo, a cada persona, a cada iglesia, a cada tabernáculo, a cada ministro, para que también entre. Dios lo está haciendo. Quiera Dios que entiendan, que puedan ver que aún hay tiempo de entrar. Va a llegar el tiempo cuando no va a haber tiempo de entrar. Como dice la palabra del Señor. Leímos aquí que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, estamos llamados nosotros a entrar. Estamos llamados a entrar como, vamos a decirlo, como entró Noé en el arca. Podemos poner ese ejemplo. Noé no solamente construyó el arca. Esa arca era para salvarse, para salvar a Noé y a su familia, pero también era para salvar a los animales. A los animales para que no perecieran de cada especie, para que después se multiplicaran en la tierra. Porque todo iba a ser, vamos a decirlo, todo iba a ser muerto. Todo, Dios iba a raer, como dice la Biblia. Iba a exterminar todo, porque todo estaba contaminado. Y el Señor Jesús en una oportunidad dijo: como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por eso le estamos diciendo que esa es una, vamos a decirlo, una señal también. No es que andamos nosotros detrás de las señales, no. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, no andan detrás de las señales los siguen, como dice la palabra. Como dice allá en el libro de los Hechos, que las señales seguían a los apóstoles.
que habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, hoy en día es lo mismo. Las señales están siguiendo a los hijos de Dios. Y allá, eso fue una señal. Eso fue, ellos tuvieron que entrar. Y no era que, como yo explico siempre, no era que Noé andaba por allá buscando los animales, arriándolos para que entraran al arca, enlazándolos para poderlos traerlos amarrados. No. Ellos recibieron la orden de parte de Dios. Cada animal, mire, mansito entró ahí. Mansito. Y ahí estaban el león, estaba el tigre, estaba el leopardo, estaba el puma, la pantera, todos esos animales feroces que son carnívoros, estaban allí junto con la oveja, junto con el burro, con el caballo. En otras circunstancias, bueno, se lo hubiesen comido, pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué causa? Porque regresaron, vamos a decirlo, al principio. A pesar de que ya hacían 2000 años de que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén y empezó a correr el tiempo, hacían 2000 años ya. En el huerto del Edén estaban todos esos animales juntos y ninguno se comía al otro. No, la Biblia dice que esos animales, las bestias de la tierra, comían hierbas del campo. O sea que comían hierbas, monte. Eran herbívoros, no eran carnívoros. ¿Cuándo llegaron a ser carnívoros? Después del pecado. El pecado fue el que causó todo eso. Y Dios nos quiere llevar al principio. Pero hay una serie de pasos y cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso Dios tiene esta clase de servicio, para que usted reciba la instrucción de parte de Dios, para que usted entienda el plan de Dios por medio del cual Dios está haciéndolo. No es que Dios lo va a hacer, no. Es un plan que Dios ya lo está llevando a cabo. Porque la Biblia dice que la venida del Señor, la segunda venida, iba a ser en 3 etapas. Vamos a decirlo, en 3, como decir, 3 fases. Esa es con aclamación, lo que está ocurriendo hoy en día. Siempre ha habido esa aclamación, pero Él lo reveló. Él reveló que iba a haber aclamación. ¿Qué se va a aclamar? Un mensaje. Un mensaje, no una predicación cualquiera, no. Un mensaje que viene de Dios. El mensaje de la hora está siendo predicado. Entonces, esa es la voz de aclamación, llamando a los hijos de Dios a salir del conformismo, a salir de la religiosidad, a salir de la denominación, a salir del mundo de pecado, de tantas cosas en las cuales todavía hoy en día hay hijos de Dios metidos en esas cosas. Es un llamado. Esa voz de aclamación es: salgan, vengan, como el Señor ha dicho. Porque aquí también nos dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, porque lo que está siendo predicado es la palabra del Señor. No son conceptos humanos nuestros, no, es la palabra de Dios. Usted tiene que tener en claro eso, es la palabra de Dios. Entonces las ovejas de Dios, los hijos de Dios, oyen su voz, la voz de Dios, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Uno de allá, otro de allá, otro de por allá. De distintos sitios Dios está sacándolos y trayéndolos. No a un sitio, vamos a decirlo, geográfico, a un sitio, a tal parte, a tal dirección. No le estamos hablando de eso. Los está trayendo a Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Y la palabra es quién? Dios mismo. Dios es uno. Dios no son 2, ni 3, ni 4. Dios es uno. Gloria a Dios. Entonces, nos llama a Dios ¿a qué? A entrar. Primero a salir de allá. Porque como dice por aquí más adelante, en el versículo 9, el Señor dijo: yo soy la puerta. Esa puerta de acceso en la cual nosotros tenemos que conseguir
Porque mucha gente está metida en una religión, están metidos conformados, están en distintas cosas y no han conseguido la puerta aún hoy en día, imagínense. Aún hoy en día no han encontrado la puerta de acceso. La puerta que los lleva allá, a ese camino. Ni siquiera han comenzado el camino, imagínense. ¿Por qué? Porque la denominación, la religión y la tradición se han encargado de decirle, no, ya tú estás bien así. Con tal que tú vengas a la iglesia, ya estás bien. No, eso es una mentira. Eso no es así. Dios tiene su plan ya hecho. Dios tiene el plan, ese plan, vamos a decirlo, triple, que es justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos que ya fueron justificados, pero no pueden estancarse, tienen que seguir caminando, tienen que seguir avanzando. Por eso es que la palabra dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como tu alma está en prosperidad, dice la palabra. Entonces nuestra alma tiene que ir en prosperidad, tiene que ir de gloria en gloria, tiene que ir en victoria, de victoria en victoria. Quiere decir que para tener una victoria tiene que haber una lucha, tiene que haber una prueba, tiene que haber una guerra, una batalla, y eso es a diario. Tenemos que vencer a diario, tenemos que vencer aún, no solamente vencer al diablo y al mundo con sus tentaciones y sus insinuaciones y cosas. No, tenemos que vencernos nosotros mismos. Esa es la más grande batalla jamás peleada. La lucha contra nosotros mismos, contra esta carne que está, como dice la palabra, viciada conforme a los deseos del error. Esta carne que ala al pecado, porque esta carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo, nosotros humanamente no podemos sujetar esta carne, porque si nos vamos a lo humano, la carne nos lleva a los placeres momentáneos de pecado que nos ofrece el mundo, con sus concupiscencias y esos deseos enfermizos y cosas. Pero cuando es el Espíritu Santo en nosotros, cuando es Dios allí en el asunto, llevando este cuerpo mortal, llevándolo a la sujeción del Espíritu Santo, llevándolo a la obediencia a Cristo, como dice la palabra. Pero debemos primero llevar este cuerpo a la obediencia a Cristo, llevarnos nosotros mismos a la obediencia a Cristo, para que podamos después llevar a la obediencia a Cristo a los demás. Porque la Biblia dice, mucha gente dice, no, tú no me puedes juzgar a mí, Dios no te ha puesto como juez. Dios nos ha dicho que debemos juzgar. Nosotros estamos llamados a juzgar, cada uno, cada persona está llamada a juzgar, pero tiene que juzgarse primero él. Porque la palabra dice, llevando cautiva a los pecadores, llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Entonces yo tengo que obedecer primero y juzgarme yo primero y ver si yo estoy de verdad cumpliendo lo que Dios me está exigiendo, y después entonces voy y le hablo la palabra, le hablo la verdad, le digo la verdad a la gente para que esa gente sean traídas a la verdad. No a la denominación, porque la denominación le dice a la gente tranquilo, vístase como usted quiera, compórtese como usted quiera, hable como usted quiera, que Dios no está viendo eso. Dios ve el corazón, sí, pero de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Y Dios nos ha revelado en este tiempo que para nosotros tener la aprobación de Dios, tiene que ser una obediencia completa a la palabra de Dios, 100%. Dios no se conforma con el 99.99%, no. Eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén. Eva y Adán obedecieron el 99.99%, pero el diablo le metió el 0,1% de mentira.
Y eso fue lo que tumbó todo. Se acabó la perfección, se acabó la eternidad, se acabó la armonía, se acabó la sanidad, se echó a perder todo. Después de ahí en adelante empezaron las enfermedades, empezaron los problemas, empezó el hombre a tener que trabajar. El Señor le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y vas a labrar la tierra. Y porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra serás tornado, serás vuelto otra vez. ¿Y qué le pasó al hombre? Se murió. Dice la Biblia, Adán murió a los 930 años. Imagínense, pasaron 930 años, pero murió. El Señor le había dicho, el día que comas del árbol, el día que desobedezcas, te mueres. ¿Y qué pasó? No se murió el mismo día, pero empezó a envejecer. Empezó la corrupción. Porque estos cuerpos, vamos a decirlo como dice la palabra del Señor, este cuerpo que tiene corrupción, que se corrompe, que se pone viejo, que se arruga, que se daña, la Biblia dice que va a ser absorbido por la incorrupción. Y esa es una de las promesas, de las profecías que falta por cumplirse, que todavía no se ha cumplido, pero está a punto de cumplirse. Por eso le estamos señalando a usted dónde está esa puerta. Entonces la palabra dice, en la escritura que leímos, pero en el versículo 9, yo soy la puerta, dijo el Señor. Eso no lo estoy diciendo yo. No, lo está diciendo Dios. Lo dijo el Señor Jesús. Yo soy la puerta. Porque vamos a leerlo desde el 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Quiere decir que así como Israel estaba esclavizado allá en Egipto, y Dios los sacó de allá, porque Israel es el pueblo de Dios. Israel en ese tiempo era la iglesia de Dios. Era la iglesia de Dios y era el ejército de Dios. Y ellos fueron sacados de allá de la esclavitud. ¿Qué pasó con nosotros? Y la gloria sea para el Señor. El Señor nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de la incredulidad. Porque Dios nos daba o nos decía muchas cosas por medio de las palabras. Cualquier persona nos llegaba hablando, nosotros no veíamos a Dios en ninguna parte. Nosotros pensamos, no, bueno, Dios está en el cielo, por eso a veces uno mira al cielo y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Sí, Dios está en el cielo, pero Él está aquí también con nosotros, porque Él está en todas partes. Él es omnipresente. Él está allá en el cielo y está aquí también. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace. Él puede estar en cualquier parte. Él está en todas partes. No solamente en el planeta Tierra, en todo el universo está Dios. Porque Dios lo creó, porque Dios lo hizo. Y Dios es el que tiene el control de todo. Por eso, Él dijo, saldrá de la esclavitud, saldrá de la denominación. Dios los está sacando, uno por allá y uno por el otro lado, y uno por aquí y otro por aquel lado. Dios los está sacando. Y cuando saca uno, a veces aprovecha y saca a la familia completa. Y en otras ocasiones saca dos. En otras ocasiones, bueno, saca uno solo. Pero ese solo se encarga de multiplicar aquella noticia que Dios le dio. Sal de allí. Como dijo el profeta, denominaciones, suéltenlo, porque de todas maneras van a salir. Y eso es lo que Dios nos dice. Dios nos dice, salgan de allí, salgan de la corrupción, salgan de la mentira, salgan de la incredulidad. Porque aún hay hermanos que habiendo aceptado al Señor, siguen siendo incrédulos. No creen a lo que Dios está revelando para este tiempo.
no creen a la manifestación de Dios en este tiempo, sino que dicen, no, eso era ya antes, en el libro de los Hechos. Hoy en día eso no es así. Eso era antes cuando los pentecostales, el Pentecostés y esas cosas. No, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo que estaba ya con Moisés en la zarza, es el mismo que estaba con Jesús, que bajó del cielo en forma como paloma y permaneció sobre él, dice la palabra. Es el mismo que bajó en el día de Pentecostés allá cuando los hermanos estaban en Jerusalén, estaban en el aposento alto y de repente, porque estaban unánimes juntos, dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Tenemos que estar unánimes juntos. Tenemos que ser uno en la palabra. Usted no va a ser uno conmigo en malos hábitos que yo tenga, ni yo con usted en sus malos hábitos. No, tenemos que ser uno en la palabra. Los malos hábitos ya no tienen que estar en nuestra vida. Y si alguno tiene malos hábitos, déjelo, suéltelo, porque Dios nos llama a que nosotros mismos, hace un tiempo hablamos de eso en una predicación, nosotros mismos, Dios nos llama a que soltemos eso y nos deshagamos de eso. Nosotros mismos. Y dice la palabra, porque eso está en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a buscarlo aquí rapidito para que lo leamos textualmente como está. Colosenses capítulo 3 dice: pero ahora, Colosenses capítulo 3 versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, nosotros estamos llamados por Dios a deshacernos de eso. Y regresando nuevamente a la puerta, esa puerta, usted sabe que una puerta tiene una cerradura, como toda puerta tiene una cerradura. Porque solamente la puerta, el viento la puede abrir si no tiene cerradura. Esa cerradura tiene una llave. Entonces Dios nos ha mostrado la puerta, nos ha revelado la puerta, que es Jesucristo. Nos ha dicho cuál es la cerradura. Podemos decir, el mensaje de la hora es la cerradura. Hay una llave, que es la llave de la fe. La fe, que es la revelación de quién es Jesucristo, para qué vino al mundo, por qué murió allá en la cruz del Calvario, por qué se fue a los cielos cuando murió, cuando resucitó, se fue a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Todas esas cosas tienen que ser reveladas por Dios, porque si usted las lee normalito como leer un libro, cualquier libro por ahí o un periódico, entonces usted no va a entender nada de lo que Dios quiere explicarle. Usted va a decir, muy bonita. Mucha gente dice eso hoy en día. Muy bonita la historia. La Biblia es muy bonita, sí, es muy esas historias que tiene, todo eso es bello. Pero hay algo detrás de eso, algo que está oculto allí, es que Dios los escondió, dijo el Señor Jesús, de los sabios y de los entendidos, y se la ha revelado a los pobres. Esa llave tiene que haber una mano que la gire, y esa mano es nuestra fe. Esa fe que tiene que tener la fuerza suficiente para girar una llave. Ustedes han visto, han hecho eso, han tenido la experiencia de abrir una cerradura, de girar la llave. Eso es algo muy suave, es algo muy fácil. Pero en este caso, no todo el mundo logra hacerlo. No mucha gente intentan hacerlo y no lo logran, porque se van a sus propios caminos. Por eso es que el Señor dijo,
El que entra, más, versículo 2, más el que entra por la puerta, entonces estamos llamados a eso, a entrar por esa puerta, porque mucha gente quiere entrar por una puerta alterna que se inventaron. Las religiones, las denominaciones, las tradiciones, los pensamientos humanos, vamos a decirlo, el pensamiento humano, los dogmas eclesiásticos humanos que existen hoy en día, porque no es que, como dijo el apóstol Pablo, no es que hay muchas religiones, sí, pero no es que hayan muchos Cristos, no es que hayan muchas, vamos a decirlo, muchas entradas, no, hay una sola entrada. No es que hay muchas puertas, no es que hayan muchos evangelios, no, hay un solo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Y la palabra evangelio quiere decir una buena noticia, buenas nuevas de salvación. Eso es lo que quiere decir el evangelio. No la denominación, no, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que en el pasado, antes cuando el Señor escogió al pueblo de Israel para ser salvo, ellos eran los únicos salvos. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús dio la vida por todo el mundo. Pero todo el mundo no lo acepta. Todo el mundo no le cree. Porque ahí es donde está la raíz del asunto. Mucha gente dice creer en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces Dios está buscando, sacando de allí, sacando de por allá, sacando a esos que le creen a Dios, que tienen disposición en el corazón para creerle a Dios. Porque por eso fue que Dios llamó a Noé. Dios miró a la humanidad, a la tierra, al mundo, y vio que la condición del mundo era una condición podrida, perdida. Y dice la Biblia que el pensamiento, el continuo pensar del hombre era de continuo hacer el mal. Todo el mundo andaba pensando en hacer lo malo. Todo el mundo andaba pensando en su propio beneficio. ¿Y qué está pasando hoy en día? Hoy en día está peor que los días de Noé. Hoy en día, usted sale a la calle, ¿qué ve? Corrupción, asesinato, robo, engaño, mentira. Todo el mundo buscando su propio beneficio, no importa cómo, no importa a cuántas personas perjudica, con tal de beneficiarse la persona misma. Y eso es lo que Dios está llevando hoy en día, a lo que nos está llevando Dios hoy en día, para que nosotros manifestemos a Dios, que salgamos de las cosas del mundo, de la corrupción que hay en el mundo, que salgamos de allí, y como dice la palabra también en el libro de Colosenses que le acabo de leer, y revestidos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? El Espíritu Santo. Estamos llamados por Dios a revestirnos con el Espíritu Santo. Pero eso no, Dios no le va a dar el Espíritu Santo a un desobediente, a una persona que anda todo echado a perder. Dice, no, yo acepto al Señor Jesucristo, pero bueno, hay que ser santo, pero no tonto, dicen algunos por ahí. No hay que ser santo, pero no tonto. No, eso no. Dios nos llama a ser santo. Porque la palabra santo no es una imagen a la que la gente le prenden velas y le ponen flores. No. Esa es una imagen. La palabra santo quiere decir apartado del mal para un servicio a Dios. Y un muerto no puede servirle a Dios. Un muerto no puede apartarse del mal, ya se murió. Pero los que estamos vivos hoy en día, sí podemos hacerlo. Usted puede hacerlo. Aún en su religión, aunque su religión le haya, por medio de psicología y cosas, le dijeron, no, eso no es malo. Pero lo que está haciendo no concuerda con la palabra de Dios, o le lleva a la contraria a la palabra de Dios, entonces sí es malo.
La humanidad lo acepta. La humanidad está podrida. Pero Dios no acepta cosas mezcladas. No. El Señor Jesús dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y dijo el Señor por la boca del apóstol Santiago, que si cumplimos toda la ley, pero fallamos en un punto, somos hechos culpables de todo. Quiere decir que usted puede cumplir, mire, muchas cosas de la Biblia. Puede, mire, vestirse de la manera correcta y no cortarse el cabello y a las damas, y el caballero, bueno, dejó toda clase de perversión y de cosas que hacía antes. Pero si falla en un punto, si no le cree a Dios en algo, es hecho culpable de todo. Es como si hubiese pecado, es como si hubiese idolatrado, es como, mire, la palabra de Dios dice, siempre viene esta escritura, cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, obediencia es mejor que sacrificio, y prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría el infringir. Quiere decir que una persona puede estar metida por allá en la religión y leer la Biblia y orar y cantar y escuchar música cristiana y hacer muchas cosas. Pero si falla en un punto, y muchos dicen, no, yo creo el mensaje de la hora, pero no cree la manifestación de Dios para este tiempo, lo que Dios prometió hacer, porque es una promesa de Dios. El Señor dijo, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedí todo lo que quisierais y os será hecho. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Dónde? Dice la gente. Yo le puedo decir como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve, ven y ve, ven a Cristo. Porque cuando el Señor dijo que yo iré y volveré otra vez y me buscaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén, ese es Juan 14. Él no se estaba refiriendo a un sitio, a un lugar en específico, como les dije hace unos momentos, a un lugar geográfico, a una dirección, carrera tal con calle tal o avenida tal. No. Se estaba refiriendo a Cristo, a nuestra posición en Cristo. Porque si somos del cuerpo de Cristo, tenemos que saber qué parte del cuerpo somos. Y el cuerpo de Cristo no es un cuerpo mutilado, no es un cuerpo que le falta un brazo, o que le falta una pierna, o que le falta una oreja. No, nada de eso. El cuerpo de Cristo es perfecto. La iglesia de Cristo es perfecta. Así como Cristo es perfecto, la iglesia de Cristo es perfecta. Porque la palabra de Dios dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el espíritu y la esposa dicen ven. Tienen la misma voz. ¿Por qué? Porque son del mismo espíritu. Son el Espíritu de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el mismo. Y ahora se ha hecho uno con los hijos de Dios. Entonces, si usted está por allá pensando algo que le dijeron por allá, que no concuerda con la palabra, deseche eso, bótelo. Eso no es verdad. Eso no concuerda con la palabra. Entonces, ¿quién es la puerta? El Señor lo dijo. La puerta soy yo, dijo el Señor. Yo soy la puerta. Y el que entre por mí, hallará pasto. Adelante por aquí lo dice. El versículo 9 que leímos. Entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, quiere decir que usted tiene que salir primero del mundo, entrar a Cristo, para que pueda salir, hallar pasto, alimentarse de la manera correcta, porque una oveja en lo natural, un animalito, una oveja, si es alimentado con el alimento incorrecto, ese animal se enferma. Esa oveja va a estar enferma. Se enferma del sistema digestivo. Empieza a enfermarse y hasta se puede morir. Entonces nosotros, como las ovejas de Dios, entonces tenemos que ser alimentados de la manera correcta,
con pastos verdes, aguas de reposo, como dice allá en el Salmo 90, no, en el Salmo 23. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, llevarnos allá, llevarnos a que cuando nosotros, Él nos traiga a Cristo y salgamos al mundo, salgamos no a tener comunión con el mundo, no, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesús lo dijo. Solamente que Dios nos dé gracia para vencer, que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, esa sabiduría perfecta de Dios para nosotros poder vencer las cosas que hay en el mundo. Y entonces cuando salgamos al mundo, que no nos dejemos arrastrar por las cosas del mundo, no. Hay que hacer como le dijo el Señor al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces usted no va a poner en su casa o en el lugar donde esté una música mundana para atraer a los mundanos. No, ponga alabanza, porque la palabra de Dios lo dice así. Hablando las cosas correctas, alabando a Dios en nuestros corazones, con música, con alabanza, cánticos espirituales. No dejarnos llevar del mundo, no. Traer a los que están en el mundo, traerlo, subirlo a la posición de Cristo, atraerlos a Cristo. Ese es nuestro trabajo, estamos llamados a eso. No a condenar y a juzgar y a decir quién puede hacer las cosas y quién no puede. Nosotros no estamos llamados a eso. ¿Quién es digno de hacer algo? No, nosotros no somos dignos, nadie es digno. El único digno se llama Jesucristo. El único digno que dice la Biblia que era el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No había nadie digno, solamente hubo uno, Jesucristo. Porque Él fue el que dio la vida por usted y por mí. Ningún pastor dio la vida, ningún papa dio la vida, ningún profeta dio la vida. Solamente el profeta de los profetas, que se llama Jesucristo. Él fue el que dio la vida por usted y por mí. Por eso estamos aquí sirviéndole, por eso le estamos mostrando a usted cuál es esa puerta. Entonces, esa puerta tiene una cerradura y la cerradura tiene un cilindro y ese cilindro tiene que ser metido en una llave y tiene que ser accionada, porque nada hace la llave ahí puesta, tiene que ser accionada. Y esa llave la va a accionar es la fe, nuestra fe. Y la fe es revelación. ¿Quién da la revelación? El mismo Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16. Muchas veces se ha leído esta escritura de Mateo, capítulo 16, en el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque esa es esa roca. Por eso Dios tipifica la revelación con una roca. Esa roca es Cristo, porque la palabra de Dios dice que Dios allá en el desierto le dio agua a los hijos de Israel por una roca. Y esa roca brotaba agua. Y no era un chorrito chiquitico de agua, no, era abundante.
bebían los animales, bebía la gente y todo. Y otra cosa que dice la palabra, dice, y esa roca era Cristo. Esa roca los seguía. Ellos iban caminando por el desierto y la roca iba atrás de ellos, dándoles agua. Algo sobrenatural, algo fuera de lo común, porque eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy en día. Dios está haciendo cosas sobrenaturales, cosas fuera de lo común. Por eso el que lo ve dice no creo. Mucha gente lo ve y dicen no creo. Pero hay una parte que Dios tiene ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, que cuando ven eso dicen, este es Dios. Y a esos son los que andan buscando Dios. A esos son los que Dios le está diciendo, venga hijo, salga de ahí, salga de allá donde está. Salga de esa condición, porque es una condición, pero no permanecen allí. Porque el Señor Jesús dijo que en este tiempo los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no es posible, porque están allá en el engaño, pero no permanecen ahí. Dios los saca. Dios los saca, ¿por qué? Porque ellos no pueden permanecer allí en el engaño. Y si usted está metido en algo así, salga, analícese su vida. No se conforme a que le digan, usted está bien. No. Filtre por medio de la palabra. Pídale a Dios revelación, que Dios le diga si usted está bien y si está mal, que le diga qué es lo que tiene que arreglar. Porque si hay algo malo, inmediatamente debemos arreglarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se va a terminar todo. A Noé, ya Noé sabía que él iba a durar 120 años construyendo el arca, que iba a durar 120 años para que empezara el diluvio. Él decía, iba construyendo, iba predicando. Arrepiéntanse porque va a llover, va a caer agua del cielo. Y la gente no le creyeron, porque era algo que nunca había sucedido. La Biblia dice que la tierra era regada por un vapor que salía de la misma tierra. Nunca había llovido. Y cuando vino Noé con ese mensaje, el mensaje de la hora de ese tiempo, a decirle que iba a llover, la gente dijeron, está loco. No, este está loco. ¿Cómo va a llover si nunca cayó agua del cielo? Si ni siquiera hay agua en la atmósfera. No, eso no es así. Era algo fuera de lo común. Hoy en día estamos llamando a la gente que salgan del conformismo, de la denominación, de todas esas cosas, y que le pidan a Dios revelación, porque es que tenemos que pedirla. Si usted no la pide, Dios no se la va a dar obligado. Dios no se la va a dar. Pero usted le pide a Dios revelación. Usted le dice, Señor, revéleme si yo tengo algo que arreglar. Y Dios lo hace. Pero eso sí, como le recomendamos siempre, cuando usted le diga a Dios eso, esté dispuesto a obedecer. Porque si usted le pregunta a Dios y Dios le dice, y usted no obedece, entonces usted va a ser doblemente culpable. Porque ahora va a conocer, va a saber de verdad que Dios se está manifestando, que Dios está dando respuesta, que Dios está hablando y que Dios está haciendo lo que Él prometió hacer. Pues no estamos así como un barco a la deriva, no, Dios lo prometió. Y nos lo prometió para este tiempo, porque ahí está escrito en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, léalo y pídale a Dios revelación. En el capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Ahí está la condición de la iglesia en este tiempo. De la iglesia, vamos a decirlo, mundana. Del evangelio light, del evangelio de prosperidad, del evangelio social, de distintos evangelios que han inventado la gente hoy en día. Pero hay un solo evangelio verdadero. Recuerde eso. Hay un solo evangelio verdadero, que es el evangelio de Jesucristo. El evangelio que le dice a usted la verdad, así le arranque el pellejo. El evangelio que le dice a usted, si está mal, le dice que está mal. Y a los blancos llama blanco y a los negros llama negro.
Porque la palabra dice, hay de aquel que a lo blanco le dice negro y a lo negro le dice blanco. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hay de aquel. Y un hay en la Biblia no es cualquier cosa, ¿sabes? Un hay en la Biblia es sufrimiento. Un hay en la Biblia es tribulación, angustia. Eso es de lo que Dios nos quiere librar. Y lo está haciendo. Lo está haciendo con sus hijos, con aquellos que le están creyendo, con aquellos que le prometieron a Dios entregarle su vida y lo están haciendo. Que es difícil, vienen muchas cosas. Sí, es difícil porque el enemigo no se va a quedar quieto. Él está vencido, pero sigue peleando. Como dijo el profeta, es un buen contendor. Pero nosotros tenemos al triunfador, al general de generales. Yo lo llamo el general de 7 estrellas, que no en ninguna parte del mundo hay un general de 7 estrellas. Él, el Señor Jesucristo, es el general de 7 estrellas. Él es el que tiene el control de todo. Él es el que vence toda circunstancia, al cual nosotros le hemos creído. Al cual que cuando nos da unas instrucciones, nosotros nos esforzamos para cumplirlo al pie de la letra, para llevar a la gente, como dijo el Señor Jesús, por ese camino angosto y encontrar esa puerta estrecha. Y dijo el Señor Jesús, pocos son los que la hallan, esa puerta. Por eso le estamos hablando de la puerta. Entonces, muchos comienzan el camino, pero después cuando ven la dificultad, el problema, la lucha, la cosa, se devuelven y se van al camino amplio, al camino de beneficio, el camino de cosas bonitas. No es que el camino de Jesucristo no sea bonito, no, es lo más hermoso que hay, pero es un camino con problemas. No es un camino de flores por donde va a andar, no, es un camino de espina. Y si usted anda descalzo, imagínese, si alguien anda descalzo en un poco de espina, se va a tunar los pies, se va a dañar los pies. Pero aquí tenemos a nuestro Señor, que en donde nosotros no podamos caminar, Él nos lleva en los brazos. Y donde podemos caminar, Él nos pone a caminar. Y nos dice a dónde ir, por dónde caminar. Nos guía a toda verdad, porque Él lo prometió. Y esa puerta, imagínense, si el camino es angosto y la puerta es estrecha y pocos son los que la hallan, quiere decir que mucha gente han conseguido puertas, sí, han conseguido puertas, pero no han logrado conseguir la puerta que es la puerta de la revelación de quién es Jesucristo. De verdad, que puedan entender para qué vino Jesús al mundo. Cuando Dios les revele eso, mire, eso es un gozo muy, muy tremendo. Es un gozo, como dice la Biblia, inefable y glorificado. Es algo del otro mundo, pues. Es algo de Dios. Es algo que nosotros nunca hemos experimentado. Pero cuando empezamos a experimentarlo, cuando empezamos a experimentar las cosas de Dios, Dios manifestando su palabra, Dios dando cumplimiento, porque Dios ha dado cumplimiento a la palabra que Él tiene para este tiempo. Y sabemos por revelación que el libro de Efesios es tipificado con las cosas venideras, con lo que, o sea, por donde nosotros tenemos que caminar. Hay algo allí que tiene que ser revelado por Dios y tenemos que nosotros cumplir todas las cosas que están, no solamente en el libro de Efesios, no, en toda la Biblia. Hay gente que dicen que no, eso es muy difícil cumplir toda la Biblia. Si lo hace usted humanamente, perdón,
Es difícil, sí, es muy difícil. Pero si lo hace Dios, entonces Dios, usted lo que tiene que apartarse y que Dios lo haga. Usted se aparta y Dios lo hace. Dios no nos va a dejar esperando. No, Dios no deja esperando a nadie. Dios siempre cumple su palabra, porque Dios es un Dios de claridad, Dios no es un Dios de confusión. Dios no nos va a mostrar una puerta que nos lleve a la perdición, al mundo, al infierno. No. Dios nos muestra esa puerta y nos dice, por ahí no es. No vayan por ahí, porque el Señor Jesús lo dijo. Hay un camino amplio. Y hay caminos que al hombre, dijo el Señor, parecen muy buenos, pero al final son caminos de muerte. Y estamos hablando no de la muerte de este cuerpo natural, no. Aunque eso también lo incluye. Estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte segunda, como lo llama la Biblia. Que es cuando muere el alma. Eso, más de uno se asustan cuando uno les habla de eso. Pero no le estamos diciendo esto para que usted se asuste. No le estamos diciendo para que usted tenga miedo de Dios. Para que usted, no, solamente para que tenga temor de Dios. Para que usted aprenda a tener piedad, que es ser como Dios. Entonces, Dios nos está mostrando en esta hora esa puerta, que es difícil para hallarla, pero Dios nos la está mostrando para que nosotros entremos y seamos beneficiarios de las maravillas que hay ahí adentro, de las maravillas que hay después de allí. Ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que estamos esperando, que el Señor nos diga. Estamos orando para que el Señor acelere esto, porque por eso es que el tiempo se está acelerando, porque los días son acortados por causa de los escogidos. Pero esos escogidos tienen que salir de ahí, salir de allá de la condición en que están y entrar al sitio correcto, pero necesitan entrar por la puerta correcta, que es Jesucristo. Bueno, Dios les bendiga. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión por el Señor en el día de hoy, gloria a Dios por eso. Vamos a orar para que el Señor empiece a revelarle a usted la palabra, para que el Señor le diga no solamente dónde está la puerta, sino cómo abrirla, esa puerta. Cómo poder entrar usted allí, después de allí. Vamos a orar. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, el camino, porque tú dijiste, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres el mismo, Señor, de ayer, de hoy y por los siglos. Y en este tiempo, Señor, tú nos estás mostrando y estás mostrándole a aquellos que aún no te conocen, Señor. Mientras hay tiempo, tú estás sacando, Señor, a los tuyos de la condición donde se encuentren, Señor. No importa en qué condición estén, no importa si están metidos en un hoyo por allá, como dice la Biblia, Señor, en el barro, en el lodo cenagoso, tú los sacas de allí, Señor. Y no solamente los sacas, sino que también los limpias como hiciste con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por estas palabras. Señor bendito, si alguno ha tomado decisión por ti, Señor, acéptalo, Señor, en tu reino, límpialo de toda maldad, justifícalo, Señor, porque esa es tu promesa, Señor, justificarnos, Señor, de todo pecado. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a nuestros amigos que están escuchando, Señor, nuestros hermanos que están oyendo este servicio. Padre, sé con ellos también, Señor. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno tiene problemas, soluciónale el problema, Señor. No importa que sea, Señor, tú todo lo puedes hacer, Señor. No hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para un próximo servicio mañana a la misma hora, donde va a estar uno de mis hermanos llevándolos a cada uno a salir de la contaminación del mundo y entrar en la pureza de Dios. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.